En mayo de 2018, las y los estudiantes salieron a las calles a exigir una educación no sexista. ¿Cuáles fueron las consecuencias de eso y de qué manera se integraron las demandas sociales a los espacios de educación superior? Soy Emiliana Pariente y estás escuchando Disonancias, un podcast que indaga en el cruce entre comunidad universitaria e irrupción feminista. Hola Nicole, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, gracias. Oye, bienvenida a este nuevo capítulo de Disonancias. Aquí para contarte un poco hablamos de los efectos que han tenido ciertas demandas sociales en los espacios de educación superior, específicamente después del Mayo Feminista, ese 2018 que bien sabemos en el que la educación fue removida por movilizaciones estudiantiles y se fue consolidando ahí también, me gusta hablar como de una suerte de tejido que después incluso devino en un estallido social, después también tuvimos una pandemia. Por esa pandemia y las crisis que de ahí surgieron, se evidenciaron aún más las injusticias de género, injusticias de clase, que siempre estuvieron, no es que no, pero que en el fondo habíamos hecho de todo para no verlas o ocultarlas. Eres integrante de la Red de Justicia Restaurativa en Universidades Chilenas, que justamente surge un poco en este contexto, por eso también lo menciono. Y el fin, según lo que cuentan ustedes, es integrar el enfoque restaurativo en la resolución de conflictos en las comunidades universitarias. Me gusta eso, después lo vamos a hablar un poco más, pero me gusta que se hable de comunidades porque en el fondo el foco se sale de únicamente esta dinámica víctima y victimario, sino que se habla de algo mucho más integral, porque efectivamente, y ahí me lo puedes decir tú, pero estos eventos tienen repercusiones en toda la comunidad, no es algo aislado. Entonces, bueno, para partir la conversación de una, lo primero que te quiero preguntar es ¿qué es la justicia restaurativa? Y cómo se viene a plantear en contraposición o no en contraposición necesariamente, pero como un complemento de otros tipos de justicias. Bueno, primero agradecida, ¿no? Como de que nos hayan invitado como red en este momento en específico, ¿no? Me tocó a mí ocupar este espacio, ¿no? Pero es un espacio que ha tenido distintas vocerías, ¿no? Representaciones, tratamos de que sea, por supuesto, lo más horizontal, porque precisamente la red está conformada por profesionales que trabajamos, ¿cierto? Funcionarios de las áreas, también docentes, algunos, ¿cierto? De las áreas de gestión, sobre todo, las áreas centrales de las universidades, somos más de 12 universidades. Esto ha implicado un proceso, ¿no? También de harta formación por cada uno de los profesionales que estamos en la red para darle respuesta a, como dices tú, ¿no? Estas crisis sociales. Las universidades yo creo que son la institucionalidad que más se ha visto interpelada precisamente, ¿no? Porque el Mayo Feminista surgió, ¿cierto? En las instituciones de educación superior. Por supuesto que también ha ido permeando la educación formal, ¿no? Hay también movimientos ahí significativos de estudiantes secundarios. Sin Claro. embargo, ya es en la universidad es quienes han acogido más desde su institucionalidad y también con los avances en leyes. Entonces, tenemos un avance normativo, tenemos institucionalidad, pero nos estábamos dando cuenta también que había mucha necesidad de trabajar con lo que iba quedando vuelta, con lo que no se resolvía con los procesos disciplinatorios. Entonces, desde ahí, ¿cierto? Algunos integrantes, ¿no? De la red de justicia restaurativa empezaron a formarse en este enfoque. ¿Qué es la justicia restaurativa en síntesis? Es un enfoque, es una filosofía incluso, ¿no? Es un enfoque ético práctico, es decir, hay pensado dispositivos en específico que se han abordado en muchos otros tipos de entornos, ¿no? La justicia restaurativa viene a marcar, ¿cierto? Como tú ya adelantabas, una diferencia, ¿cierto? Y una complementariedad con la justicia retributiva, que es nuestra justicia tradicional, ¿no? La justicia que sanciona o punitiva que señalamos, ¿no? La justicia restaurativa sobre todo está pensado, ¿cierto?, en las situaciones donde las personas involucradas son las juventudes, ¿no? En la dimensión de lo penal juvenil, pero que también sirve, porque también es de alguna manera como es un enfoque, tiene muchas otras bases, ¿no? Mm. Incluso también tiene una mirada, ¿cierto?, también de lo comunitario que es muy relevante. Cuando te digo que surge por esta necesidad de trabajar con lo que va quedando vuelta, es decir, que los problemas, ¿cierto? Las situaciones de violencia sexual al interior de las universidades, visibilizadas por el estudiantado, por el estamento estudiantil,
pasaba algo o no pasaba todo lo esperable cuando sucedía un proceso disciplinatorio. Ahí de alguna manera, ¿no? Se esperaba que con la sanción se reparara el tejido, pero pasaba que por las características propias de la violencia de género, la violencia sexual en específico, ¿no? Que es la que más se aborda en las universidades, había un daño que no solo estaba asociado con la persona, ¿cierto?, denunciante, sino que la comunidad se veía afectada por estas prácticas. Se generaban bandos, había descreimiento, por ejemplo, de las situaciones de la persona que vivió el daño, ¿no? La víctima, ¿no? Claro. Había también partidismo por la persona ofensora. Todo esto develaba la complejidad de los vínculos, ¿no? Y también develaba lo transversal que es la violencia, ¿no? Claro, Cuando hay y situaciones de desigualdad. ahí me imagino que en el fondo, claro, había algo, o sea, pasaba esto e interfería en la convivencia de esta comunidad. Por supuesto, y porque en el fondo estaba esta expectativa puesta en lo punitivo y lo sancionatorio, pero después veíamos que había una insatisfacción de ambas partes, ¿no? Porque por un lado, ¿cierto? Las estudiantes comúnmente, ¿no? Nuestro porcentaje, ¿cierto? De denuncias son de mujeres, ¿cierto? Hacia hombres, lo cual no quiere decir que no haya denuncias, ¿cierto? Entre personas de los mismos géneros. Había una insatisfacción respecto a, sobre todo los procesos después de reinserción, ¿no? Como este estudiante ya cumplió su condena, fue, por ejemplo, no sé, tuvo una amonestación o fue suspendido, ¿no? Si fue una situación más grave. Y después hay que pensar la reinserción, ¿no? Cómo se reincorpora a su proceso educativo. Para eso, por supuesto, la universidad ha generado medidas de resguardo, que le llamamos medidas de protección, ¿no? Como que estudiantes no compartan asignaturas, ¿no? Clases, espacios en específico. Sin embargo, había una insatisfacción generalizada, no solo de las personas como directamente involucradas, sino también de la comunidad, porque la sanción no era suficiente para restablecer a ese estudiante que había sido sancionado, ¿no? Y también visto como el agresor. Esto en los casos que las denuncias eran formales, pero Claro, cuando las claro. denuncias son informales es aún más complejo, que diríamos las llamadas funas, ¿no? Que hoy día sabemos han ido variando en su naturaleza o en su forma más bien, ¿no? Hoy día hay unas formas mucho más sutiles porque, claro, al principio del 2018, ¿no? Los movimientos Me Too también, que visibilizaban esta violencia históricamente, ¿no? Silenciada, fueron de mucha denuncia y de mucha exposición también para quienes denunciaban. Y Exacto. eso, por ejemplo, en las universidades, en algunos casos tremendamente complejos, ¿no? Conllevaban que habían denuncias cruzadas, es decir, una estudiante después de funar a otro estudiante, ¿no? Lo denunciaba formalmente, pero existía la funa y este estudiante denunciado a la vez, ¿cierto? Denunciaba estas injurias, este agravio, ¿no? Por la funa, por la difamación. Y eso era mucho más probable, ¿cierto? Verificable que incluso la situación de violencia sexual, porque sabemos, ¿no? Que hay una dificultad en el factor prueba, ¿cierto? De la violencia que además, por su naturaleza, sucede en condiciones privadas, ¿no? Comúnmente no hay testigos directos, ¿cierto? Bueno, y que ahí después podemos profundizar respecto como a la violencia sexual y las condiciones que la posibilitan, pero básicamente había eso, ¿no? Un malestar, una insatisfacción de las comunidades y también, ¿cierto? Una institucionalidad que no sabía cómo hacerse cargo de Cómo esto, reaccionar. ¿no? Nicole, Sí. para hacerlo así como muy en síntesis y muy claro, ¿qué pasa a nivel interno? Me refiero incluso como a nivel organizacional. Bueno, la comunidad, justamente, le estamos poniendo el énfasis a la comunidad. Entonces, ¿qué pasa en las universidades o en los establecimientos de educación superior? ¿O qué es lo que se remueve cuando una víctima decide hablar? De la manera que sea, haciendo una denuncia, una funa, porque también, como dices tú, esto es algo que en el fondo es como, no es nuevo, pero es nuevo en la forma en la que se está dando, porque justamente seguimos el ejemplo del movimiento que repercutió a nivel mundial, del Me Too. Entonces, en el 2018 como que algo pasa, algo cambia con la figura de la víctima, se le da cierta recepción, se le da cierto también como podio que nunca antes había tenido. Entonces,
en el fondo, no sé, como la víctima empieza a tener un enorme, y esto lo hablamos mucho en conversaciones anteriores, acá mismo en este podcast, empieza a tener un enorme potencial movilizador, tanto a nivel social como político. Pasa esto de que se colectiviza el dolor, como el dolor de una es el dolor de todas, ¿no? Entonces todas empatizamos, todas como, en verdad en un principio es como... No digo en un principio porque eso haya cambiado, pero hablo del fervor del momento. Era como que si alguien decidía hablar y alguien ya había sido lo suficientemente valiente como para contar su historia, ahí estábamos todas. Esa situación, digo, la estoy solamente analizando, no estoy diciendo que eso ha cambiado o no, pero estoy solamente analizando como un fenómeno que por lo demás también tiene que ver con una justicia o con un sistema judicial que a lo mejor no muchas veces fallaba o muchas veces no le daba cabida a las personas denunciantes, o un sistema judicial que no tenía cierta perspectiva. Entonces, claro, se recurría a esta denuncia más pública y eso, claro, remueve. Eso es lo que digo que es nuevo, relativamente nuevo, porque estas comunidades se enfrentaban a que en el fondo, claro, había una denuncia pública que involucraba a un victimario ofensor, pero que en el fondo también involucraba el espacio y toda la comunidad, como dices tú, el espacio en el que había ocurrido, la comunidad que está en torno. Entonces, ¿qué pasa? Toda esta vuelta para preguntarte qué pasa en estos espacios cuando una víctima decide hablar. Cuando alguien, ¿cierto?, decide cómo romper este pacto de silencio, que también, ¿no?, viene emergiendo, también no podemos pensar los feminismos sin también todos los movimientos sociales previos, ¿no? Aquí en Chile y también en la región y en el mundo, ¿no? Yo creo que cuando habla alguien desde su vulnerabilidad, lo que se devela ahí son las causas como de las violencias y la discriminación como en comunes. Algo resuena en ese discurso de esta otra persona que me hace sentido a mí, desde mi vulnerabilidad, desde la posición desigual, ¿no?, que puedo tener en el mundo. Y esas causas y esas raíces son en el fondo como las matrices desde las cuales se ha configurado lo social, ¿no?, el mundo. Estamos hablando, ¿cierto?, de la violencia de género, de la cis heteronorma, estamos hablando de la desigualdad, de cómo lo masculino en toda nuestra sociedad siempre tiene una significación distinta a lo femenino, y esa significación no es solo distinta y complementaria, ¿cierto?, desde los sexismos más como ambivalentes, ¿no?, sino que es desigual, ¿no? Sabemos que hay una desigualdad sustancial, transversal y estructural que condiciona, posibilita las situaciones, los eventos de violencia, ¿no?, en toda su dimensionalidad. Comprender entonces a nivel estructural que la violencia funciona no solo desde la agresión, ¿no?, directa, física, ¿no?, que es como lo que podíamos antes identificar como violencia intrafamiliar, que pensemos que también estos son nuestros primeros como aproximaciones, ¿no?, a la violencia de género, sino también comprender que podía activarse la violencia como mecanismo en todas nuestras dimensiones de lo humano. No es al azar que el mayo feminista sea en las universidades. O sea, el espacio de la universidad es el espacio del estatus, el espacio del saber, el espacio del privilegio, ¿cierto?, social. No hay nada, ¿no?, que tenga mayor estatus que participar de la universidad. Por lo tanto, todo lo que tiene estatus en nuestra vida y privilegio tiene su faceta masculina, ¿no?, masculinizada. Entonces, lo que las estudiantes en ese momento, en ese mayo del 2018, que posteriormente con también los otros movimientos, ¿no?, lo que develan es eso. Hay estructuras que posibilitan que estas situaciones en específico, ¿no? Recuerda que en ese tiempo lo que se empieza a visibilizar son los comentarios de los profesores, ¿no? Sobre Sí, todo en sí. salud, en derecho, ¿no? Cómo hablaban con un sexismo muy evidente cuando tenían, ¿cierto?, un cuerpo estudiantil al frente, un estudiantado de repente paritario, porque sabemos que la matrícula en la universidad es paritaria Es hace muchos paritaria, años. sí. Ha subido muchísimo la participación femenina en la universidad, hay indicadores que hablan del rendimiento, ¿cierto? E incluso, ¿cierto?, de mejor rendimiento que los hombres en comparación. Sin embargo, al momento del desarrollo laboral, ¿no?, las brechas salariales comienzan. Entonces, estamos en este proceso de entender también que
que participen mujeres no garantiza que esos espacios sean igualitarios. Y yo creo que el 2018 llegó a esa certeza, ¿no? Estamos aquí, hemos ganado este derecho a poder formarnos y estudiar, pero aún así las estructuras siguen siendo tremendamente sexistas, ¿no? Siguen siendo tremendamente desiguales. Y esa fuerza, ¿no? Esa vehemencia y esa energía maravillosa de cuestionar a la institucionalidad, ¿no? No solo desde, pues se posibilitan situaciones de violencia sexual que ocurren todos los días, sino que además hay una estructura, ¿no? Hay un fundamento epistemológico de cómo se ha construido el saber, que es siempre desde la posición masculina, ¿no? Por algo también rescato mucho ahí y que ha sido lo más difícil de avanzar, ¿no? Que tiene que ver con precisamente entrar la perspectiva de género, poder incorporarse en los procesos formativos, porque es en las disciplinas, intervención en las disciplinas donde vamos a cambiar las formas también de comprender el mundo. Claro. Y ese gran desafío, no solo quedarnos, ¿cierto?, en la regulación o en las normativas y en los protocolos de violencia. Yo Exacto. creo que este aspecto, ¿no?, como del movimiento es el más complejo, el que es más difícil de abordar, pero del cual estamos convencidas que es por ahí. Y en ese sentido, ¿cierto?, el enfoque restaurativo lo que está tratando de posibilitar son precisamente como el agenciamiento de la comunidad. Hay una denuncia de la violencia, pero también hay una desagencia de la comunidad. Esperamos que otro nos resuelva, ¿cierto?, los problemas, esperamos que venga la institucionalidad a decirnos qué hay que hacer y que además nos deje satisfechos. Y la verdad es que sabemos que las condiciones y que los vínculos son mucho más complejos que eso, no tienen solo una respuesta. Y desde ahí el enfoque restaurativo lo que propone es como responsabilización de todas las personas, ¿cierto?, involucradas en su gran dimensionalidad, no solo, ¿cierto?, las personas ofensoras, ¿no?, y ofendidas, ¿no?, quienes denuncian y quienes son denunciados, sino en incluir a la comunidad y sobre todo la no repetición de aquellas situaciones. Estás escuchando Disonancias, un podcast del proyecto Anillo Disonancias, comunidad, universidad e irrupción feminista. Nicole, y dentro de eso ustedes hablan de círculos restaurativos, justamente agarrándome de esta idea de atribuirle o de darle agencia y responsabilidad a la comunidad. Me gusta esa idea, no son entes pasivos. O sea, el trabajo con las comunidades es muy importante en la posible resolución, si es que hay una resolución. Entonces, quiero saber un poco estos círculos restaurativos, cómo funcionan y también de qué manera, yo sé que hemos hablado que en el fondo el énfasis está en la comunidad, pero de qué manera también se integra la persona denunciada. Si bien, como decíamos, es un enfoque, ¿no?, que se acopla a mecanismos, herramientas en específico, no hay una sola manera, ¿no? Eso es importante. Y voy a aprovechar, Emiliana, también este momento para también comentar, bueno, en específico, ¿no?, la justicia restaurativa lo que aborda es el relacionamiento entre las personas, lo vincular que hay, ¿cierto?, en una comunidad. No va, muchas veces la justicia restaurativa acompaña los procesos sancionatorios, ¿no?, como la justicia tradicional punitiva, digamos. Porque la justicia no sentencia ni resuelve en el fondo, la justicia restaurativa o los mecanismos, ¿cierto?, restaurativos, no va a sentenciar ni va a resolver la acción que provocó el daño, sino que su enfoque va a ser en lo vincular de esa comunidad para que siga desarrollándose en este proceso formativo. Y eso es súper importante porque tenemos también la importancia de aclarar ciertos preceptos difundidos respecto a que la justicia restaurativa como que no fuera un método legítimo para abordar la violencia de género. Porque sabemos en el fondo que hay convenciones, ¿no?, internacionales, organismos internacionales que desincentivan la mediación para abordar, ¿cierto?, las situaciones de violencia de género. Y por supuesto, ¿cierto?, estamos muy de acuerdo que no están las condiciones, ¿cierto?, de igualación no hay condiciones para una negociación equitativa o acuerdos justos, ¿cierto?, en el caso de la violencia de género, por el temor de la persona afectada, por supuesto, por la coerción o la coacción que pueda lograr, ¿cierto?, la persona que dañó, ¿no? Sabemos que pasan esas situaciones. Entonces acá lo importante es entender que la justicia restaurativa no es una mediación, ¿no? No es una mediación en sí, porque su enfoque es otro, su enfoque es agenciar a la comunidad. Y para eso, para poder agenciar a la comunidad, tenemos que tener súper claras las necesidades de la persona que vivió la violencia, ¿no?
poner en relevo esas necesidades. Y eso puede implicar, en muchos casos, por ejemplo, que esa persona no sea parte de los círculos, ¿no? Esa persona, me refiero a la persona, ¿cierto?, que dañó, a la Claro. persona denunciada. Puede no participar. Se pueden hacer acuerdos, comúnmente se hacen sin esa persona. También hay círculos de reintegración donde sí participa la persona, ¿no?, que dañó a otra persona, ¿no? Eso depende mucho del caso a caso, porque en el fondo la justicia restaurativa también lo que pone el acento es en la reparación. Y esa reparación es muy singular, Claro. depende de cada persona. Por lo tanto, si ponemos el énfasis en que la comunidad participe en función de resolver las necesidades, ¿cierto?, de todas estas personas, pero prioritariamente de la persona, ¿no?, que sufrió el daño, eso va a variar. Entonces, este enfoque, como te digo, tiene que ver mucho con pensar las condiciones que hay comunitarias, la validación también, que ese es otro tema, ¿no? Cómo esto se valida dentro de las comunidades para pensar en específico, bien situado, las necesidades y las condiciones posibles para poder desarrollar procesos restaurativos. Claro, en el fondo un enfoque que también viene a poner sobre la mesa justamente estos, no sé si necesariamente contrastes, pero como contradicciones propias de estos procesos. Por ejemplo, se me viene a la cabeza de que nosotras lo hemos hablado en otras ocasiones, el consentimiento, ¿no? El consentimiento en un principio se planteó como un pilar fundamental en la resolución de estos conflictos. Si hubo consentimiento o no, muchas veces fue lo que determinó en el fondo la resolución de ese acto violento. Entonces, ahí hay un tema porque el consentimiento también es complejo y también hay matices ahí. Sí, de todas maneras, yo creo que es algo, ¿no? Como ha sido un poco como la posición de los feminismos para poder identificar la violencia, ¿no?, el consentimiento, y que también, ¿no?, tiene que ver mucho, y yo abriría también aquí este espacio para la discusión, porque también, ¿no?, como de estas miradas, como también un poco más recelosas, con justificación, ¿no?, o más escépticas respecto a la justicia restaurativa para abordar situaciones de violencia sexual, es precisamente, ¿no?, sobre la noción de consentimiento. O sea, efectivamente, la persona que ha sido violentada, dañada en su integridad, podemos pensar en la lógica de la voluntad. ¿El consentimiento es lo mismo que la voluntad? Es bien complejo, ¿no? Porque esta voluntad no se da de manera libre, se da en un contexto específico, ¿no? El otro día ya hablábamos de esta idea que te comentaba de que, bueno, ¿qué condiciones posibilitan la violencia sexual? La cultura o la educación, entendiendo que toda educación es sexual. A mí ese texto, cuando yo leí ese solo enunciado, también me explotó la cabeza porque me permitió entender cómo vamos repitiendo prácticas por inercia, inconscientes, ¿no?, en nuestra formación como hombres y como mujeres y como identidades diversas también, pero siempre desde la matriz binaria, ¿no?, una matriz donde hay hombres, ¿cierto?, que están en una posición de poder, ¿no?, o masculinidades, un dispositivo que produce, ¿no?, masculinidades y subjetividades de poder. ¿Qué significa ese poder? Bueno, la disponibilidad al cuerpo de lo femenino, ¿no?, que esté disponible, que puedan, ¿cierto?, desear, y que desear sea válido, ¿no?, y que incluso ese no inicial es parte de toda la gramática o la retórica, ¿no?, de la De conquista. la Un conquista, no claro, es hasta deseable, ¿no? claro. Porque el deseo del otro siempre se ha configurado como un misterio. Entonces, lo que proponen los feminismos ahí es una posición ética frente a ese deseo. Porque todo esto está en una historia, ¿no?, en contexto de la sexualidad vivida como violencia y como represión. Entonces, si pensamos que la historia de la sexualidad está desde ahí, es muy difícil de partida de que yo misma sepa cuál es mi deseo, ¿no? Claro, claro, partiendo desde ahí, Desde ahí, y después de ahí, además que tengo que ser capaz de identificar el deseo del del otro, otro, estoy claro. en una posición de la vulnerabilidad. Y ahí Y mismo es entonces esto. te quiero, perdona que te interrumpa, pero quiero Sí, justamente dale. porque esa es efectivamente la pregunta que quiero abrir o lo que quiero como analizar contigo, que justamente de qué manera el cómo hemos desarrollado o aprendido nuestra sexualidad y digámoslo así tal cual bajo como una matriz
bueno, pornográfica, que no es que de por sí eso esté malo, pero cuando eso no está acompañado de ley de educación sexual integral, o digámoslo más bien, para no meter la pornografía, o sí, pero no condenar la pornografía, eso, referentes acotados, o sea, así hemos desarrollado nuestra sexualidad. También Es que bajo como, hay una sexualidad desigual nomás, también como ¿no? bajo un manto Violenta y reprimida. y eso, reprimida, especialmente en la cultura chilena, como bajo un manto del tabú, del pudor, no se hablan ciertas cosas, no se habla como con la amplitud que requiere. Entonces, ¿de qué manera esto, el cómo hemos ido desarrollando nuestra sexualidad, también influye en que se den dinámicas violentas, desiguales y la capacidad también, como hablábamos antes, de sostenerlas en el tiempo, de creer que hasta cierto punto esto también es sostenible? Sí, o sea, es que el trabajo es permanente y es a nivel de romper la inercia. O sea, acá no estamos hablando de personas que quieran hacer daño ni personas que Claro, quieran vivir el daño, ¿no? Como que claro. quieran sufrir el daño. Estamos hablando de dinámicas inconscientes, por inercia, que funcionan en la socialización de ser hombre y ser mujer, ¿no? Perdonando el binarismo, pero que sobre todo tienen que ver con esta lógica desigual. Por eso te decía la importancia de una posición ética, es decir, comprender que en ese deseo difuminado es necesaria una posición ética. O sea, yo no puedo, yo tengo que reforzar este no en este poder como performativo que decimos, ¿no? Como los feministas, de decir de que ese no transforma las condiciones en las que estamos. Si es un no para transformar, ¿no? Es un no que implica al otro, ¿ya? Y que yo no puedo ir a preguntarle incluso, porque ese no incluso lo puedo dar con mucha como duda, ¿no? Puede ser un no un poco tímido, dudoso, pero eso de lo que se tiene que responsabilizar es la persona que lo recibe, ¿no? Para romper un poco esta cultura de quién va a pedir el consentimiento, quién otorga o no otorga el consentimiento. Sabemos que hay una cultura que cree que ese no es tan no es tan serio. Y ahí el problema. Ahí está el problema de cómo transformamos esa inercia, ¿cierto? De que además los no se dicen con todo el cuerpo, ¿no? No es solo una enunciación, no es solo un contrato, es un no en el silencio, es un no en el rictus, ¿no? Es un no con un lenguaje corporal tremendamente no introvertido. Hay muchas formas de decir no. Entonces, lo que hay que trabajar ahí es precisamente nuestras vulnerabilidades, ¿no? Precisamente para poder identificar esos no, difusos, dudosos, pero Dudosos, no claro, al fin y al cabo, también. ¿no? Y eso es un cambio de la cultura de la represión y la sexualidad a un cambio de la cultura de una sexualidad ética y enfocada en el cuidado. Y acá también, bueno, me voy a salir un poco del libreto, pero que las masculinidades también se conecten con sus propios nos también. Con el lado como de lo que se les exige a nivel social y también poder asimilar y entender y acercarse a la idea de que ellos también pueden no querer siempre o no rendir siempre o no estar como constantemente en función de eso. Así es, o sea, la masculinidad es una prueba permanente y la renuncia a aquello no implica también, por supuesto, la pérdida de privilegios, pero también un reconocimiento de esta profunda vulnerabilidad que es transversal a todo lo humano, ¿no? Y que ese reconocimiento de la vulnerabilidad es finalmente también un reconocimiento y una apertura a la libertad y sobre Claro, todo a la igualdad, ¿no? a la Que es igualdad. muy complejo. Sobre todo ahí yo creo que por supuesto que cuando hablamos de esta posición ética, esta posición de cuidado, la pensamos transversal y no solo como los hombres, ¿no? Como los grandes violentadores, que sí hay una historia, pero también hay una posibilidad en esa misma vulnerabilidad.
Nicole, una vez hablábamos con Salvador Bello, que es psicólogo de la Universidad de Chile y que trabaja justamente con masculinidades y personas que han sido denunciadas. Sí. Salvador Porque también ha participado con nosotros, sí, así que y somos también ha más o menos amigos. participado acá en este Sí. podcast, fue una muy buena conversación. Y bueno, en una parte me decía que la violencia de género es un continuo, pero que hay diferentes escalas y esa línea está un poco desdibujada. Y yo le decía que ciertamente sí, pero que igual me parece un ejercicio muy difícil jerarquizar las violencias. O sea, es que son temas que mezclan de igual medida la experiencia subjetiva con la objetiva, entonces es raro como así a primeras clasificar y jerarquizar, me parece. Pero tomándonos de esa idea, quiero saber qué diagnóstico haces tú o hacen desde la red de esas violencias que son un poco menos evidentes o menos analizadas, las que son como más como estas cosas que se van entremetiendo en el día a día. Y te lo pregunto para hablar como finalizando ya un poco la conversación, para cerrar, pero para saber de qué manera o si es que hemos cambiado la manera de relacionarnos y la base desde donde nos relacionamos de manera desigual, porque a veces me da la impresión, y es algo que hablamos en círculos de amistades, con amigos, amigas, contigo lo hemos hablado también, como da la impresión, y esto es una sensación general, me da la impresión de que han cambiado prácticas, ciertamente han cambiado sensibilidades, el tipo de comunicación, pero en definitiva, y esto lo digo metiéndome a mí, metiéndonos a todos, como ceder privilegios es complejo. No sé si es algo tan fácil, algo que uno está dispuesto a hacer así de un día para el otro, porque se empezaron a conversar temas. Qué bueno que se empezaron a conversar, qué bueno que estemos todos mayormente sensibles y susceptibles a esto, pero es complejo, ¿no? Es complejo ceder privilegios, en todo sentido. Es complejo. Mm, Precisamente por eso la interpelación, ¿no? A las masculinidades no es desde los privilegios, porque nadie quiere ceder los privilegios, ¿no? Nosotras que estamos, las instituciones de educación superior, estamos en una posición de privilegio frente a quienes no están, ¿no? ¿Queremos ceder esos privilegios o queremos que esos privilegios se democraticen? ¿O queremos que, más que se democraticen, incluso queremos que todo tenga la misma valoración, ¿no? Que no haya desigualdad en esa valoración? Entonces, de alguna manera, tú mencionabas que al principio esta clasificación de la violencia puede ser compleja, evidentemente, pero el beneficio de verla como un continuo mm, es que nadie queda fuera. Eso es muy importante. Y es decir, que yo como mujer, ¿no? Cis, ¿no? Profesional, etcétera, etcétera, puedo yo también, ¿cierto? Generar condiciones para la violencia, ¿no? claro, No es algo que está solo esencialmente ubicado o posicionado en un en las solo lugar. corporalidades masculinas, ¿no? No está en Claro. el otro, está también en mí, en distinta dimensionalidad, pero también puedo yo ejecutarla, ¿no? Como ejercerla. Entonces, ese enfoque de la matriz de la violencia, donde nadie queda fuera, es el que posibilita que la comunidad se agencie, ¿cachai? Porque ya no es el problema del otro y ya no le pido al otro que me resuelva la situación de violencia que pasó entre mis amigues, sino que yo me miro a mí misma y digo, chuta, tal vez el silencio, tal vez el ninguneo, tal vez a mí yo lo viví, tal vez me pasó algo pero no pude decirlo, tal vez eso también condicionó, o tal vez yo también me relaciono de maneras no desiguales en los entornos, ¿cierto? Que sea. Entonces, esta mirada de la violencia más invisible, más cotidiana y que se nos filtra en las interacciones y en los vínculos, es el acceso para la vulnerabilidad transversal de todos, ¿cachai? Entonces, es la entrada a la comunidad y al enfoque como restaurativo en aquello, porque esa mirada de vulnerabilidad implica una responsabilización también. Y eso es lo más complejo, ¿no? Como responsabilizarnos, el problema ya no está alejado, el problema está alojado acá. Y es ese el impulso y esa es como la propuesta, ¿cierto? De superar también como esta dinámica adversarial, sino también una dinámica que se pueda mirar a sí misma, ¿no? Que pueda mirar en todas estas raíces, por supuesto en distintas condiciones, y para eso nos sirve la clasificación también, ¿no? Hay cosas que son necesarias de sancionar,
Por supuesto que sí, pero no es suficiente. Acabas de escuchar Disonancias, un podcast que revisa de qué manera se implementan las demandas feministas en los espacios universitarios. Búscanos en Spotify y síguenos en nuestras redes para conocer más de nuestro proyecto.